Muy buenas noches, amigos del ajedrez peruano. Tenemos en esta ocasión a nuestro invitado, ¿no? El amigo Manuel Glave Testino, expresidente de la Federación Deportiva Peruana de Ajedrez. Buenas noches, Manuel, ¿cómo estás? Buenas noches, Kelber. Un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación para conversar contigo y con todos los seguidores y las seguidoras de Torre 64, que como todo aficionado al ajedrez peruano sabe que desde hace ya, no tengo idea, 20 años, Kelber, eh, Sí. tienes tú bien informados a todos nosotros y generando espacios de diálogo como el que vamos a tener esta noche, ¿no? Uh-huh. Oye, Manuel, bueno, no solamente tú has sido dirigente, ¿no? Porque también tú, empezaremos por la parte ajedrecística, ¿no? Tú has sido ajedrecista, ¿no es cierto? Y eres todavía ajedrecista. A ver, cuéntanos un poco acerca de cómo así que iniciaste, digamos, ¿no? Bueno, yo soy pues de la generación del match del siglo, ¿no? Yo tenía 9 años cuando se jugó el match de Reykjavik en el año 72. Y ya en mi casa se practicaba el ajedrez aficionado, tanto mi padre como mi hermano mayor, Luis Miguel. eh, y el match del siglo desencadenó una fiebre en Lima, en todo el país, en todo el mundo. Los que lo vivimos recordaremos con mucho cariño siempre el nombre del programa, del microprograma televisivo que conducía Orestes Rodríguez, Dos genios en pugna, ¿no? Que cada cierto tiempo nos actualizaban las jugadas y en la casa uno iba reproduciendo las jugadas y se discutía quién tenía ventaja, ¿no? Más allá de la simpatía por Spassky o por Fischer, realmente fue un momento mágico del ajedrez, creo, en el mundo, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, comencé a practicar como aficionado en la casa, con mi hermano mayor, con mi padre, ¿no? Una situación tradicional de ganarle a tu papá y en el colegio, practicarlo en el colegio, jugar torneos escolares. Eh, Fui socio del Club San Isidro, un viejo club en donde conocí a Toto Arias Schreiber y a otros jugadores. El maestro Espinosa lo dirigía, un club pues fantástico, ¿no? Un local maravilloso, como muchos de los viejos clubes de ajedrez que no tuve la suerte de conocer, ¿no? En el centro de Lima. Y ya luego cuando entré a la universidad dejé de jugar prácticamente, ni siquiera ajedrez aficionado. Si bien conocí el Club de Ajedrez Magdalena, muy simpático ambiente y local en la Avenida Brasil, la histórica esquina, la Casa Rosada, digamos, como algunos la llamaban. Ahí conocí a un escolar Juan Reyes, a Marcos Alcázar, a Jorge Franco, en fin, a varios jugadores que en ese momento, bueno, éramos todos relativamente jóvenes y practicábamos en los torneos que organizaban el club, muy bien organizados, dicho sea de paso, era realmente recordando aquellas épocas, extraordinarias experiencias en el Club San Isidro y en el Club Magdalena, ¿no? Una pena que no se haya podido mantener una tradición social, cultural, como la de aquellos clubes de ajedrez. Y ya en la universidad, pues me dediqué más a mi carrera profesional. Nunca dejé de ser un aficionado, por no decir fanático del ajedrez de alta competencia. No he dejado de seguir, obviamente, a Julio Granda, que fue pues como seguir a Cubillas, Sotil, a Cueto, a Messi, ¿no? Toda la carrera de Julio yo he sido pues un seguidor, un aficionado, a lo largo de la hegemonía de Kasparov y lo que ha sido después ya la época post-Kasparov dominada por las computadoras, por los programas, ¿no? Eh, Uh-huh. el ajedrez ha cambiado muchísimo desde la presencia de los programas y ya hoy día la diferencia entre los 5 o 10 mejores con el jugador 50 es cada vez menor porque todos ya tienen muy bien preparadas las aperturas. Es más difícil estar realmente en la cima, ¿no? Pero bueno, sigo los torneos, yo sigo, como te comentaba, fuera de cámaras, yo sigo todos los torneos. Hoy día, por ejemplo, ha sido una noticia la derrota de Carlsen en el Chess Tour, ¿no? Ha perdido en la final contra So, luego de haber sufrido en los cuartos de final contra su némesis, que es este chico Dubov, y en las semifinales contra Bachir Lagrave, ¿no? Queda claro que Carlsen está cada vez más cerca de perder su trono.
pero sigue siendo pues uno de los más grandes campeones de la historia, ¿no? Pero luego, como te comentaba, dejé de jugar competitivamente, pero nunca he dejado de seguir. Juego ajedrez con mis amigos, ahora que ya todos tenemos acceso a los portales de ajedrez, Lichess, Chess24, Chess.com, bueno, ahí practico, juego, me divierto, eh, pero ya no, hace muchos años que no compito, ¿no? Así que como aficionado entré, me acerqué a la federación, en realidad en la época del presidente Jaime Galese, yo prácticamente como que me acerqué a ofrecer ayuda a la federación, colaboré con Jaime en algunas actividades y cuando Jaime dejó el puesto después de 4 años, me parece, 4 o 6 años de estupenda gestión, ¿no? Creo que fue un antes y después, ¿no? Con el señor Galese. Claro. Me tocó la suerte de ser invitado a colaborar en lo que fueron los últimos periodos dirigenciales nombrados por el Instituto Peruano del Deporte, ¿no? A ver, pero eso lo tocaremos más adelante. Me gustaría antes un poco, digamos, ¿no? Bueno, ya más o menos, bueno, nos has contado acerca de tus inicios en el ajedrez, ¿no? Y que también incluso, bueno, has participado en clubes, digamos, como el Club San Isidro y el Club Magdalena, digamos, ¿no? Profesionalmente hablando, digamos, tú eres doctor en economía, ¿no? Actualmente eres investigador principal del Grupo de Análisis para el Desarrollo, GRADE, ¿no? GRADE, bueno, para los que no, bueno, nos vas a explicar también un poco, pero bueno, estaba también yo investigando, ¿no? Que es un grupo de análisis para el desarrollo, en realidad eso es lo que significa. Y también eres profesor principal del Departamento de Economía de la Pontífica Universidad Católica del Perú. O sea, estamos hablando de una de las mejores universidades del país, digamos, ¿no? Háblanos un poco acerca de tu carrera, digamos, como profesional, Manuel. Con gusto, Kelber. Yo era un estudiante destacado en el colegio, tenía cierta aptitud fácil para los números. Ah, sí, Casi todos vaya. querían que yo fuera pues entre ingeniero, en fin, o medicina, y la verdad es que nunca me atrajo tanto las carreras de ingeniería y no sabía cómo aprovechar esta supuesta dotación de aptitud numérica y al mismo tiempo pues fui parte de la generación de los 70, ¿no? Los 70 en el Perú, la sociedad limeña, la clase media limeña recibió mucha influencia de lo que fueron los 60 en el mundo, los movimientos sociales, los movimientos culturales, eh, incluyendo obviamente las expresiones más de corrientes progresistas, hoy día se dirían pues socialistas, de izquierda, y entonces, por influencia del contexto en el que viví y por influencia de la experiencia previa de mis hermanos, opté por estudiar ciencias sociales y encontré que, si bien mi hermano había estudiado sociología, encontré que estudiando economía podía yo combinar, digamos, mis buenas dotes para los números y mi propio interés por comprender la dinámica de la sociedad y los principales factores que habían explicado la situación crítica que vivíamos en los años 70, que fue una década de cambio, de transformación, con diferentes procesos como fueron la reforma agraria, la reforma educativa, en fin, claramente el régimen de los 70 marcó un antes y un después en la historia del Perú, ¿no? Así que yo entré a la universidad con mucho entusiasmo, con muchas ganas de realmente eh, trabajar desde el punto de vista de la investigación, en comprender las causas de esa situación de los 70 y sobre todo comprender cuáles eran los caminos de salida, ¿no? Lamentablemente, como todos sabemos, los años 80 fueron, como se conoce en las ciencias sociales, una década perdida, no solo por la crisis económica en América Latina, una crisis macroeconómica muy aguda por la crisis de la deuda, algunos recordarán la crisis mexicana, le llaman algunos, por la crisis de la deuda externa en el año 82, y se conoce como la década perdida porque todo el continente llegó a tener indicadores a fines de los 80 que estaban igual o por debajo de los indicadores de fines de los 70, ¿no? Indicadores de ingreso, indicadores de necesidades básicas satisfechas, indicadores de calidad de vida. En el caso peruano esto fue más dramático por lo que significó la violencia política,
el episodio del conflicto armado interno que trajo 70.000 muertos en un par de décadas. Eh, y fue muy difícil para la investigación social hacer su trabajo, ¿no? No solamente para poder entender el conflicto, sino para poder contribuir a cómo encontrar salidas y una vez que se logró la pacificación, encauzar a nuestra sociedad en un camino de desarrollo y progreso, ¿no? Así que desde muy joven me interesaron temas vinculados a la sociedad rural, comprender el por qué el mundo campesino indígena había sido tan desplazado, tan marginado en nuestra sociedad económica, cultural y socialmente. Y entonces desde la economía encontré que se podía hacer ese tipo de estudios y me especialicé en temas de economía agraria, economía sobre desarrollo rural, economía sobre recursos naturales y tengo pues ya casi, yo diría que más de 35 años de experiencia de investigación en diferentes temas vinculados a la problemática del desarrollo rural en el Perú y en otras partes del mundo también, ¿no? En el camino terminé trabajando con otras disciplinas, con colegas de la antropología, de la historia, así que también soy, digamos, un amante de la investigación histórica en América Latina y creo que no podemos olvidarnos de dónde venimos, ¿no? Cuáles son las grandes tendencias de largo plazo en nuestra sociedad y no dejarnos llevar ni deslumbrar por la coyuntura del momento, ¿no? Y esto cae muy bien en la coyuntura que enfrentamos, no solamente la coyuntura electoral, sino la coyuntura de esta supuesta celebración del bicentenario, ¿no? Hay que tener mucha tranquilidad y claridad para comprender nuestra sociedad con una visión de largo plazo, ¿no? Así que eso es lo que he trabajado, eso es lo que hago. Lo hago no solamente desde la investigación, que la practico más desde GRADE, desde un centro de investigación privado, sino también lo hago desde la docencia, desde la enseñanza en la Universidad Católica, que como tú dices es pues claramente probablemente el mejor centro de formación universitaria del país, y en ciencias sociales en particular, claramente somos una facultad muy de liderazgo en el Perú, ¿no? Oye, tú, el ajedrez, bueno, ha formado parte de tu vida, pero también, digamos, en la parte profesional, ¿te ha ayudado, digamos, digamos, a lo que eres hoy, digamos? Bueno, para nadie es un secreto que la práctica del ajedrez es una herramienta, es una buena práctica para el ordenamiento lógico, es una buena práctica para el desarrollo integral de la persona. Como todos los ajedrecistas sabemos, no solamente hay un aspecto, digamos, psicológico, personal, en lo que significa tomar decisiones permanentemente, ¿no? Uno no puede dejar para mañana, ¿no? Tienes que tomar una decisión, ¿no? Y eso es un aprendizaje duro que creo que ayuda mucho en el desarrollo personal, ¿no? Pero también en general en lo que significa la práctica profesional y en el desarrollo en trabajo en equipo, lo que significa que no siempre se puede ganar, ¿no? Y cómo a partir de tus errores, a partir de tus derrotas, es donde aprendes más y donde construyes una mayor y mejor capacidad de comprensión, ¿no? Finalmente en el ajedrez, salvo que sea pues Julio Granda, que puedes competir con los mejores del mundo, pero si no llegas a ese nivel en el ajedrez, lo más importante es competir, entre comillas, contigo mismo, en el sentido de ir evolucionando, ir avanzando, ir comprendiendo cada vez mejor la dinámica y la complejidad táctica y estratégica, ¿no? Uno nunca se cansa de aprender en el ajedrez. El ajedrez es una fuente inagotable de aprendizaje y de deslumbramiento, ¿no? La otra parte del ajedrez que como buen aficionado a todos nos gusta es cuando uno pues es deslumbrado por la espectacularidad o la belleza de una combinación inesperada, ¿no? Un golpe táctico que a veces deja a uno boquiabierto, que no puede creer que pueda ser exitoso y termina haciéndolo, ¿no? Eh, Así que, en fin, hay varias partes, hay varios aspectos de la práctica del ajedrez que ayudan en la formación de una persona en general, más allá
de que uno sea una persona de altísima capacidad analítica o de que uno sea una persona, digamos, con dificultades para el desarrollo cognitivo o desarrollo técnico. Yo creo que el ajedrez es súper útil. A mí me parece que siempre me ha ayudado. Además que tiene otro elemento el día de hoy, ahora que vivimos en pandemia. Tú sabes muy bien que durante la pandemia la práctica del ajedrez en internet, online, se ha popularizado, más allá de lo que ha significado la serie del Gambito de Dama en Netflix. Previo al Gambito de Dama en Netflix ya habían indicadores espectaculares del crecimiento de la práctica del ajedrez en las redes y obviamente el 95% de quienes practican ahí son aficionados, ¿no? Queda claro que la práctica del ajedrez también tiene bondades psicológicas en una situación como la que estamos viviendo, ¿no? Oye, Manuel, la economía de los 80, ¿en cuánto ha cambiado en la economía actual? Bueno, es una situación absolutamente diferente a nivel mundial y en el Perú no escapa al fenómeno, ¿no? Tanto desde el punto de vista tecnológico, el nivel de satisfacción de necesidades, el nivel de acceso a bienestar material se ha multiplicado, las innovaciones tecnológicas han generado un nivel de consumo exacerbado, somos una sociedad consumista en escalas eh, geométricamente mayores a la de los años 80. Eh, Así que creo que desde un punto de vista optimista, entre comillas, uno diría que la calidad de vida ha mejorado dramáticamente y que tenemos acceso a un nivel de bienestar material muy superior al de los años 80. Ejemplos abundan, ¿no? Número de viviendas que no tenían agua y desagüe o infraestructura de saneamiento básico, porcentaje de viviendas que no lo tenían en los años 80 versus el porcentaje que no lo tienen hoy. El Perú sigue siendo una lágrima, por no decir una vergüenza. El Perú rural sigue teniendo una brecha enorme. Algunos indicadores están por más de 20-25% de falta de acceso. Eso quiere decir que uno de cada 4 hogares del Perú rural no tiene agua y saneamiento. A veces termina siendo uno de cada 3 en algunos indicadores. Pero en general el Perú del 2020 está en un nivel diametral dramáticamente superior al Perú de los 80, más allá de lo que Oye, significó la década perdida. Sin embargo, hay otra parte hay otro lado de la medalla, ¿no? Que es que esos mejores indicadores de calidad de vida, más allá la desaceleración, como le llaman algunos, después del boom de precios de los minerales y la crisis política que vivimos. En realidad ese éxito, entre comillas, que hemos tenido desde el 90 al 2015, o desde el 95 al 2015, digamos, es un éxito que viene acompañado de otros fenómenos, ¿no? Hay una serie de costos que no siempre se ponen en la mesa a la hora de evaluar los cambios, ¿no? Procesos tú sabes perfectamente, cada año en el Perú se deforestan más de 100.000 hectáreas de bosque tropical en la Amazonía peruana. La calidad de nuestros océanos está siendo depredada de manera acelerada. Tú como buen camanejo sabrás perfectamente que los pescadores ya, el nivel de esfuerzo pesquero para poder sacar un lenguado hoy día es 10 veces mayor al nivel de esfuerzo pesquero para sacar un lenguado en los años 70, ¿no? Hemos depredado nuestros recursos, hemos sobreexplotado nuestras fuentes, creemos que esa riqueza es infinita, esa riqueza no es infinita, tarde o temprano nos pasará factura. El fenómeno global del calentamiento global es una expresión de ello. La pandemia, como tú sabes, tiene que ver con los procesos de degradación y deforestación. La fauna silvestre que pierde acceso a sus hábitats y que termina siendo consumida en estos mercados, esta mitología de los mercados de carne silvestre en la China, en realidad se puede repetir en Iquitos o se puede repetir en Puerto Maldonado en cualquier momento, ¿no? Eh, Así que creo que ese supuesto éxito, que el Perú fue líder en América Latina y es uno de los ejemplos a nivel mundial, junto con el crecimiento chino, indio y el de otros países en el mundo, en realidad es un crecimiento
que tiene dos caras, ¿no? No hay que olvidar la segunda, ¿no? Ujú. Oye, Manuel, con el tema de la pandemia, ¿en cuánto crees tú que vaya a afectar, digamos, la economía acá en el Perú? Ha sido durísimo, está siendo durísimo, seguirá siendo durísimo. Como siempre, la sociedad peruana es espectacularmente dinámica. Los diferentes sectores de la sociedad encuentran mecanismos para responder a situaciones extremas y encuentran salidas, por no decir en algunos casos soluciones. Lo lamentable es cuando estas salidas o soluciones vienen acompañadas con violencia, ¿no? Cuando digo violencia no me refiero solamente al uso de armas, sino violentar las reglas de juego, incumplir las reglas de juego, generar violencia doméstica, en fin. Pero ciertamente la pandemia ha generado enormes costos a la sociedad desde el punto de vista económico. Para nadie es un secreto lo que se conoce en los medios de prensa, en los medios de comunicación, que la tasa de crecimiento de la economía peruana en el año 2020 va a estar entre el -10 o el -12%, todavía no sale, creo, el dato oficial del gobierno peruano, del Ministerio de Economía o del Banco Central, pero con ese -10 o con ese -12, entre ese rango vamos a estar, si no encabezando, estando entre los 12, probablemente el país de América Latina con la peor tasa de crecimiento en el año 2020 y probablemente entre los 10 países del mundo que ha sufrido un mayor golpe en el 2020. Estábamos muy optimistas por la tendencia de recuperación que se vivió en el último trimestre. El actual ministro, colega mío en el Departamento de Economía de la Católica, el ministro Waldo Mendoza, proyectó que el Perú iba a ser, al mismo tiempo que la economía con la mayor tasa de decrecimiento en el 20, iba a ser la economía con la mayor tasa de crecimiento en el 21. Tenemos todas las condiciones para hacerlo, ¿no? Como también sabemos, el golpe que hemos sufrido lo hemos podido resistir desde el punto de vista fiscal por las bondades del crecimiento económico desde el punto de vista fiscal que habíamos tenido entre el 95 y 2015. Pero esas bondades se terminan agotando, ¿no? Entonces, el 2021 va a ser un año más delicado, inclusive, porque el subsidio de parte del aparato público al decrecimiento puede llegar a su límite. La expectativa era que el 21 íbamos a tener un crecimiento muy elevado. El primer trimestre ha quedado claro que no lo va a hacer. Estamos en una situación muy rezagada con lo que podría ser una reactivación, pero al mismo tiempo seguramente tendremos una situación en el segundo trimestre muy optimista, porque los indicadores oficiales económicos van a hacer que se reactive la economía, porque el contagio va a comenzar a caer. Tú sabes perfectamente que estas epidemias tienen subidas y bajadas, así no haya una vacunación masiva exitosa, que yo creo que sí la va a haber, pero probablemente ya para el segundo semestre. En el segundo trimestre es bien probable que el contagio vuelva a caer como cayó en el último trimestre del año 2020, ¿no? Por el nivel de contagio que hemos tenido, que estamos teniendo en el primer trimestre, ¿no? O sea, el nivel de contagio que estamos teniendo en el primer trimestre es tan alto, tan acelerado, tan brutal, que, como se llama en epidemiología, la población susceptible a ser contagiada va a comenzar a caer y la velocidad del contagio va a comenzar a caer. Eso es inevitable, ¿no? Ujú. Que seguramente conociendo a los peruanos y a las peruanas y conociendo nuestra sociedad, el segundo trimestre va a ser un segundo trimestre muy dinámico, con un rápido crecimiento económico, dirán en la prensa, porque acuérdate que el segundo trimestre del 2020 fue pues el peor trimestre de la historia, ¿no? Entonces el segundo trimestre vamos a tener un crecimiento de 20%, 30%, y vamos a decir que ya somos el Bayern Múnich de la economía latinoamericana, pero es porque el segundo trimestre del año pasado pues estuvimos peor que Alianza, ¿no? Así que va a ser muy difícil, no va a ser fácil, hay que esperar, creo que el 2021 seguirá siendo un año complicado, esperemos que la vacunación termine ayudando, lo más probable, repito, es que eso ocurra ya para el año 22, ¿no? Así que todavía nos falta un buen trecho. Oye, pero bueno, en tu caso, que tú estás en Estados Unidos en estos momentos,
Allá, ¿cómo lo están manejando el tema de la pandemia? ¿Es similar acá en el caso peruano o es, digamos, o tienen otra política, por ejemplo, con respecto a la economía? ¿Cómo lo están manejando allá? Bueno, mira, cada estado es diferente. Acá son 51 estados, hay políticas estatales diferentes en los 51 estados, hay políticas federales unificadas. Como tú sabes, Trump junto con Bolsonaro, López Obrador han sido pues estos tres presidentes de diferentes colores que han tomado una postura bastante irresponsable, diría yo, respecto a lo que significa el liderazgo frente a una situación como la que vivimos. Porque más allá de que uno esté en desacuerdo con cerrar la economía, con tener políticas tan drásticas como las que tuvo el Perú en marzo, abril del año 2020, eh, no hay forma de que un líder en una sociedad como la que tenemos hoy no acepte tener prácticas mínimas de cuidado frente a la enfermedad, ¿no? Cada uno es libre de no usar mascarilla y no tener distanciamiento social en su casa. Cada uno es libre, probablemente en algún espacio eh, espectacularmente abierto, como puede ser pues una puna o puede ser una playa desierta. Pero el promover el no uso de mascarilla, el promover de que la economía no puede parar, es no solamente irresponsable, sino que colinda con lo criminal, ¿no? Eh, lo digo con toda franqueza y sinceridad porque yo tengo amigos que tienen una posición de defensa de los derechos individuales, de la libertad y que cada uno es libre, pero en este caso hay un aspecto público, colectivo, hay un tema de salud pública que tenemos que ponernos de acuerdo, ¿no? Es como que uno diga, deja que cada uno maneje como quiere, cada uno sabe cuidarse, ¿no? O sea, no, porque si cada uno maneja como quiere, corremos el riesgo de afectar la salud pública. Tenemos que tener luces rojas, tenemos que tener señales de tránsito y todos tenemos que respetarlas. Es exactamente lo mismo con relación al uso de mascarilla, el distanciamiento. Lamentablemente, repito, han habido y siguen habiendo líderes irresponsables. Eso no quita que hayan posiciones diferentes entre cada persona, repito, pero hay que saber diferenciar los espacios privados de los espacios públicos, ¿no? En Estados Unidos, entonces, como ustedes saben, ha sido muy polarizante, ¿no? Esto de las prácticas del uso de mascarillas y distancia entre republicanos y demócratas, pero ya habiendo pasado la coyuntura y la crisis electoral que ha venido con la postura de Trump, parece ser que la vacunación, con todas sus dificultades, va a terminar siendo un movimiento que va a terminar unificando al país de aquí en Estados Unidos. Sin embargo, volviendo al origen de tu pregunta, el choque económico ha sido brutal, es brutal. Yo creo que no sé, pues Australia, Nueva Zelanda, algunas islas, no estoy seguro si en Corea, pero la verdad es que no hay sociedad en América que no haya recibido un golpe muy similar al que ha recibido la economía peruana, ¿no? Aeropuertos vacíos, terminales de tren vacíos, restaurantes cerrados, tiendas cerradas. Eh, es realmente una situación crítica para toda la humanidad, ¿no? Bueno, Manuel, gracias por tu punto de vista como economista acerca de lo que está pasando aquí en el Perú, digamos, ¿no? Y en este caso también en otras partes de América, ¿no? Como es el caso de los Estados Unidos, ¿no? Y ahora retomamos el tema del ajedrez. Yo me acuerdo que tú llegaste, si mal no recuerdo, a la federación el año, bueno, si bien tú fuiste presidente de la comisión el año 99, pero tú llegaste mucho antes, me parece, ¿no? El año 99, en la época de Schreiber, ¿no es cierto? Sí, como tú dices, asumí la presidencia en el año 99, pero formé parte de la junta directiva desde el año 97, ¿no? Con Teodosio, con Toto, que en paz descanse. Así es. Eh, ¿Cómo así eh, llegaste? ¿Cómo así llegaste a la federación? por el apoyo, la colaboración desinteresada, como aficionado, uno diría en criollo, aficionado afanoso, ¿no? En la gestión de Jaime, ¿no? Eh, Cuando Jaime organizó pues tremendos torneos en el año 94 en la Universidad de Lima, el fantástico campeonato nacional del año 94, de lejos
el más grande torneo nacional realizado en el Perú que yo recuerde, ¿no? No he tenido la suerte de haber visto los torneos con Sumar, Quiñones, Rodríguez, deben haber sido también sensacionales. Pero ese nacional de la Universidad de Lima, pues es memorable, ¿no? A partir de ese nacional yo terminé colaborando de manera no formal con Galese en sus torneos. Acuérdate que él fue el gestor de los torneos femeninos, ¿no? Nunca se habían organizado torneos para mujeres, él organizó torneos para mujeres y fue un gran promotor, fue un gran gestor de lanzar los torneos de las categorías infantiles, ¿no? Eh, Así que digamos que el propio señor Galese terminó recomendando que yo pueda colaborar en la federación a los dirigentes del instituto. Y cuando nombraron a Teodosio Arias, Toto me conocía. Toto es historiador de la Universidad Católica, si bien se dedicó al negocio de la bolsa de valores. Y bueno, ustedes saben que Teodosio fue un gran jugador en los años 70, 80, ¿no? También, ¿no? Ha jugado varios nacionales. Eh, y Toto me vio en alguna actividad con el señor Galese recomendó mi participación y Toto vio con muy buenos ojos que yo pueda colaborar, ¿no? Eh, Invitó a otro colega también de las ciencias sociales, el profesor Carlos Contreras, historiador que enseña historia económica, la profesora Margarita Guerra, probablemente muy pocos recordarán a Margarita Guerra, también historiadora, como ves el amigo Teodosio convocó a sus colegas historiadores. Margarita Guerra, hasta donde yo recuerdo, no, me da pena ahorita no poder afirmarlo, pero entiendo que fue la primera campeona nacional. Se organizó un campeonato nacional de mujeres en los años 70 y Margarita Guerra fue la primera campeona nacional y fue Vaya. convocada por Arias Schereiber para colaborar en la junta directiva. Eh, eh, si no recuerdo, también el maestro Quiñones formó parte de la junta con Teodosio. Ya luego, cuando el instituto termina invitándome yo a asumir la presidencia de la federación, inicialmente trabajé muy estrechamente con el maestro Oscar Quiñones y luego continué mi trabajo muy estrechamente con el maestro Mario Belli e invité al gran maestro Henry Uday porque estaba muy influenciado por la experiencia española, ¿no? Y ya muchos países habían tenido esta experiencia de que los propios maestros asuman la dirigencia, ¿no? De la federación. Y entonces yo sí estaba convencido que alguno de los maestros tenía que asumir esta tarea, esta responsabilidad. Y traté en su momento a través de Mario o a través de Henry hacerlo. Finalmente, Henry, tuvimos algunas discrepancias con Henry, pero Henry con mucho entusiasmo y con mucho ahínco, tú sabes muy bien que yo fui el presidente que convoqué a elecciones para dar cumplimiento a la recientemente aprobada Ley General del Deporte en el año 2001. Así Oye, que pero, Manuel, pero digamos en la década de los 90 y hasta antes que tú salieras, digamos, ¿cómo se elegían digamos, a las federaciones? la jefatura del Instituto Peruano del Deporte designaba a la junta directiva de todas las federaciones. Habían 51 federaciones. O sea, Las no había elecciones, no había No había elecciones. elecciones. Pero, Las únicas excepciones, obviamente por cuestiones de movimiento económico comercial, eran la Federación de Fútbol y la Federación de Vóley, ¿no? Que tenían procesos eleccionarios, en el caso de fútbol, siguiendo los estatutos que la FIFA obligaba. Pero en el resto de federaciones, estamos hablando de 50 federaciones, todas las juntas directivas eran designadas por la máxima autoridad del deporte, ¿no? ¿Cómo lo hacían? ¿De qué forma lo así hacían? es, eso te iba a preguntar. Absolutamente, pues, de manera no formal, ¿no? Simplemente por referencias de los dirigentes salientes. Acuérdate que el Instituto Peruano del Deporte tiene como política tener, digamos, claramente separado lo que es el deporte de alta competencia de lo que es el deporte escolar y masificación. Y entonces, dentro del Instituto Peruano del Deporte se trabajaba más o menos
con algún nivel de coordinación con un número de federaciones, digamos unas 15, 20 federaciones que tenían un trabajo con un nivel de planificación y coordinación con el IPD, sobre todo para lo que era el deporte de masificación, ¿no? Entonces, claro, había un vínculo entre las autoridades o la burocracia, digamos, del IPD con las federaciones recibíamos una partida presupuestal, ¿no? El ajedrez era una de ellas. Más tarde descubrí con tristeza que era una situación privilegiada, que el ajedrez formaba parte de una élite de federaciones, no llegábamos creo que ni a 20, que recibíamos una partida presupuestal, por supuesto absolutamente insuficiente, ¿no? Pero recibíamos una partida presupuestal que generaba botines de guerra en las ligas provinciales, como tú recordarás y luego conversaremos. Pero habían 30 federaciones que no recibían absolutamente nada y que sin embargo se nombraban juntas directivas que tenían que ver cómo hacer algo de manera propia, ¿no? Generando recursos propios. En el caso del ajedrez, la señora Yadira, Alberto, el secretario técnico en su momento Abel Aparcana, este trío que estuvo muchos años trabajando en la federación, eran personas rentadas en planilla, en quinta categoría, con sueldo y beneficios sociales cubiertos por el Instituto Peruano del Deporte, con sueldos obviamente absolutamente de bajo nivel, ¿no? Pero por lo menos había cierta estabilidad y había un cuerpo de recursos humanos a disposición del Consejo Directivo, de la Junta Directiva. Y alguna partida presupuestal pequeña para cubrir actividades, ¿no? Para cubrir torneos, pagar árbitros. Tú recordarás pues los torneos regionales, los torneos metropolitanos. Habían algunas partidas para cubrir viáticos, para cubrir pasajes por tierra. Se dormía en la villa deportiva del Estadio Nacional o se dormía en un hotel al frente del estadio y esos gastos eran cubiertos parcialmente por las partidas que había que arañarle al IPD, ¿no? Pero habían otras federaciones que no recibían nada. Pero en fin, yo llegué a través de esos mecanismos no formales a ser nombrado presidente, ¿no? Manuel, bueno, yo participé en tres finales de Del nacionales Nacional. mayores peruanos, ¿sí? Mi primer nacional fue el año 93. Me acuerdo que se jugó, estábamos alojados en el Hotel Carmelo, en Miraflores, y se jugaba en un colegio, no me acuerdo, quedaba muy cerca del Hotel Carmelo, un nacional pero muy bueno, ¿no? Pero luego vinieron incluso nacionales mucho mejores, ¿no? Porque se quedó corto, ¿no? Porque me acuerdo que luego vino el famoso, el nacional del 99 en el Hotel Savoy. Bueno, tú ya estabas presente, digamos, ¿no? Sí. Y fue un torneo espectacular también, pero creo que el mejor que jugué fue la final del 2002, que lo gana Julio Granda, ¿no? En la reaparición, ¿no? En la Universidad de Lima. Fue en la Universidad de Lima, sí, nuevamente. En la Universidad de Claro. Fue el primer torneo que organizó Henry, ¿no? Claro, pero ahí los torneos eran totalmente diferentes a cómo se están jugando ahora, digamos, ¿no? Los formatos básicamente, ¿no? Cómo se jugaban y cómo se elegían a los representantes en una final. Y seguro que tú ya estás al tanto acerca de cómo se están jugando estos últimos nacionales, digamos, a nivel de mayores, digamos, ¿no? Sí, ya da pena, tus comentarios al respecto sobre esto, digamos, ¿cómo lo ves tú, digamos, a cómo se está jugando actualmente? ¿Cuál es tu punto de vista, digamos, ¿no? Mira, Kelber, para serte absolutamente sincero, ¿ya? Como te he contado, soy súper aficionado y obviamente el ajedrez nacional siempre ha sido pues un placer estar muy de cerca de qué ocurre con el campeonato nacional. El campeonato nacional pues es el gran evento ajedrecístico de nuestra familia, ¿no? Siempre se esperaba con mucho entusiasmo, siempre se esperaba con había una gran expectativa por saber quién era el campeón. La rivalidad entre los del norte con los del sur, y si alguno del norte o del sur le podía ganar a los de Lima. Los del norte fueron hegemónicos. Tú has vivido la época del sólido norte, digamos, ¿no? Y los García Toledo tuvieron que sufrir mucho para pelear con el sólido norte por muchos años. Ustedes en el sur no podían competir, perdían contra los de Lima y los del norte, obviamente sin contar a Julio, ¿no? Pero como tú bien lo recuerdas, para no hacer una historia muy larga, el evento del Campeonato Nacional Absoluto de Ajedrez Peruano
era una celebración deportiva de alto nivel, ¿no? A donde llegaban los mejores, ¿no? Y el hecho que sea un campeonato cerrado, un campeonato de todos contra todos, un round robin cerrado, al cual tenías que clasificar, eh, hacía del Nacional realmente una fiesta deportiva, ¿no? Más allá del ajedrez, creo yo, creo que los campeonatos nacionales de ajedrez peruano han sido fiestas deportivas, ¿no? Así como el clásico Alianza U el hexagonal de la Copa Perú, ¿no? El nacional del ajedrez era siempre un evento, ¿no? Se ha jugado en el Salón de las Américas, se ha jugado en centros comerciales, se ha jugado en universidades, y antiguamente era casi monopolio el Estadio Nacional, ¿no? Y los aficionados tienen pues el registro de la serie de tiempo de los campeones nacionales, ¿no? Año tras año, ¿no? Entonces son grandes campeones, ¿no? El primer campeón nacional, ya estoy tan desvinculado que no puedo recordar el nombre de este colega arequipeño, el primer campeón nacional en los años 40, un José, doctor, José Andrés Pérez. José Andrés Pérez, mítico personaje, ¿no? Arequipeño, ¿no? Arequipeño. Y entonces el aficionado de ajedrez era un placer, pues casi como un ejercicio de juego. ¿Quién campeonó en el 64? Que el maestro Quiñones ganó 5 seguidos, que Sumar fue el mejor campeón, que era más agresivo, más creativo. Ojo, te está hablando un aficionado que nunca los vio en su época plenital, en su plenitud, ¿no? El surgimiento de Quiñones, ¿no? Los maestros del norte, pesantes, en fin, y cada nacional era una constelación, ¿no? El ser maestro nacional. Tú ya llegaste tarde, Kelber, tú eres más joven, pero el título de maestro nacional era un título muy difícil de alcanzar. Había que tener 70% en la final. 70% en la final, es una tarea de titanes. No, era bastante difícil, bastante Y difícil. entonces, acuérdate que no todos tenían el OFIDE, muy pocos tenían el OFIDE. Así El es. Elo Nacional era el principal Elo, había un Elo Nacional muy, muy bien llevado. Y entonces eran eventos extraordinarios. Cuando yo llegué a colaborar con el mundo de la federación en los años 90, comenzaron dos fenómenos. Un primer fenómeno es, yo creo que es la mercantilización de la FIDE, ¿no? La FIDE se convirtió en un festín. Entonces la FIDE comenzó a ser pues un CLAE, con el perdón de los ajedrecistas que pongan el nombre de CLAE, ¿no? Es decir, cobraba para todo y generaba incentivos para todo y se generó una fiebre de, por ejemplo, acabo de ver hoy día, como sabía que iba a conversar contigo, entré a la página de la FIDE y bajé el ranking de la FIDE y seleccioné los jugadores de Perú que están en el ranking de la FIDE. Hay 2.981 a febrero del 2021. Estoy actualizado. 2.981 jugadores Federados, peruanos con Elo federados. FIDE. Es alucinante porque esto implica que cada uno ha tenido que pagar una cuota a la FIDE, ya tú conoces cómo es este negocio. Y claro, los dirigentes de las federaciones deportivas participan del negocio. Inscribir a los jugadores en los festivales panamericanos es otro negocio. En los años 90 todavía no se había implementado ese modelo de negocio. Estaba en construcción. En los años 90 todavía teníamos Elo Nacional y teníamos Elo FIDE en crecimiento. No llegábamos a 100 jugadores con Elo FIDE. Tú hacías un metropolitano con 40 jugadores y habían 10 con Elo FIDE. Tú llegaste a jugar semifinales, me acuerdo que se organizaban los Así es. regionales del norte, sur y metropolitano, se juntaban los 16. Entre los 16, la mitad tenía el OFIDE y los otros no, y muchos de ustedes obtenían el OFIDE jugando contra La jugadores del OFIDE semifinal. en esas semifinales. Así es. El Elo FIDE era a partir de 2000 en adelante, no podías entrar en el Elo FIDE si no tenías 2000. Nadie con menos de 2000 clasificaba a tener el OFIDE. Eh, y entonces el Elo Nacional era muy importante, el campeonato nacional pues era el Wimbledon, ¿no? Era la Champions League, ¿no? Y todo lo demás era un ajedrez relativamente aficionado, con muy pocos recursos y con este gran
activo que tenemos, que es que hay una enorme calidad innata en el ajedrecista peruano, ¿no? Y entonces, ese modelo es un modelo válido y tuvo mucho éxito mientras no habían, no sé si decir incentivos o más bien si no habían elementos perversos monetarios, ¿no? El cobrar por jugar, el tener posibilidades de tener un título, el poder tener el OFIDE, para todo se cobra, ¿no? En ese entonces no, en ese entonces era casi como un, yo diría que hasta un proceso medio simbólico, ritual, el poder clasificar al Nacional, jugar al Nacional y aspirar al menos a tener el título de maestro nacional, porque no todos van a poder ser campeones nacionales, ¿no? Yo recuerdo mucho a nuestro buen Moisés Fuentes, por ejemplo, que Claro. cuando comenzó esta fiebre de que todo el mundo tenía Elo y que todos tenían títulos FIDE, ¿no? Él siempre se vanagloriaba de ser maestro nacional, porque en realidad era pues complicadísimo ser maestro nacional, ¿no? Pero ya después ese título pues desapareció, ¿no? O sea, yo no, me imagino que hoy en día no estoy seguro si se sigue utilizando, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Yo insisto con el fenómeno de la mercantilización. Entonces, al mercantilizarse la inscripción y el ranking y la titulación, entonces se perdió esta capacidad de construcción de algo de calidad, ¿no? De algo de alta calidad, ¿no? Entonces, no está mal desde el punto de vista de masificación. Y siempre el comportamiento mafioso detrás de la gestión del ajedrez, no solo en el Perú, mi amigo, en todo el mundo, y la FIDE obviamente es el referente mayor, ¿no? Pero hay un comportamiento mafioso en la gestión de la competencia de ajedrez, termina siempre siendo escudado en el discurso de la masificación. Pero si estamos masificando, mira tú, tenemos 200, tenemos 180. Y en realidad nadie está en contra de la masificación. Más bien, de lo que se trata es de cómo trabaja la masificación de la mano con la alta competencia. Pero tú tienes que tener un trabajo planificado, ordenado y estructurado de alta competencia. Y en algún momento tendrás momentos de encuentro con la masificación. La masificación tiene sus funciones, tiene sus roles y tiene que alimentar a la alta competencia, ¿no? Nadie va a ser ciego, pero no puedes mezclarlos y al final lo que ha ocurrido es que en nombre de la masificación ha terminado imperando un modelo mafioso de la gestión del juego del ajedrez, ¿no? Con Ujú. todo lo que significa corrupción. Para ser corrupto, tú no necesitas tener $1 millón en juego, ¿no? Basta con que haya una academia de verano donde hay 500 soles en juego para ver que alguien se los pueda quedar, para que se genere un comportamiento eh, inadecuado, por decirlo menos, de dirigentes, profesores y jugadores, ¿no? Y si eso ocurría con una academia de verano en una liga, imagínate pues con lo que significa la Federación Internacional de Ajedrez, la Federación Continental. Déjame conectar mi computadora que se está quedando sin batería. Ya, ahora sí, perdón. Así que en algún momento se perdió la lógica de la alta competencia y ganó la lógica de la masificación. A un entendedor, pocas palabras. Lo que ganó fue el negocio, ¿no? La masificación, Wiflas. La masificación era un discurso para justificar el negocio. Y eso comenzó a ocurrir con el perdón de nuestro buen maestro Henry, comenzó a ocurrir con Henry. Henry apostó por este modelo de la masificación, fue uno de los primeros que abrazó el discurso de la FIDE, de la masificación. Acuérdate, incluso los panamericanos de la juventud, ¿no? Tú recordarás, cuando tú practicabas estos nacionales, habían surgido estos chicos, Cristian Esplana en hombres y Karen Zapata en mujeres, que fueron campeones Claro. panamericanos en algunas categorías. Esto generó un fenómeno de competencia de Perú en los panamericanos. No teníamos plata para ir. Era un dolor de cabeza poder llegar a jugar. Y lo que hacíamos era, guardando distancias con el nacional absoluto, hacíamos algo parecido, es decir, solo aquellos que llegaban a un cierto nivel
podían tener derecho a representar al Perú en los Panamericanos. Y la federación hacía esfuerzos por llevar a estos jugadores de alto nivel a los Panamericanos. Pero posteriormente la FIDE y la Copa Panamericana o el Festival Panamericano ya no decía que la federación tiene que certificar que tú eres un jugador que representa una federación. La federación puede poner a perro, pericote y gato, puede poner al hijo del bodeguero, con tal que pague 100 francos suizos. Entonces, oye, Kelber, tu sobrino no quiere ir a Córdoba a jugar en la sub-12 del Panamericano de la Juventud. Paga 100 francos suizos y lo escribes. Entonces la oficina de la federación se convierte en un mini CLAE, repito, de cobrar los 100 francos suizos para inscribir a 80, 90 que van a jugar en Córdoba o en Cali o en Medellín, ¿no? Y eso ocurre no solo en Perú, ocurre en Ecuador, en Bolivia, ¿no? Y entonces el Festival Panamericano de la Juventud tenía ya categorías con 150, 180 jugadores, ¿no? Cuando en los años 90 los festivales panamericanos de juventud, las categorías tenían 30, 40 jugadores, venían lo selecto de cada categoría, ¿no? Entonces mezclaron los niveles y por supuesto que por muchos años, sobre todo en categorías menores, se mantuvo que la élite, los jugadores de alto nivel de 10, 12, 14 años iban a estos festivales y campeonaban. Y mucho, en el Perú la rompimos, como tú bien sabes, en los años 2000, gracias a lo que se trabajó en los 90, ¿no? Pero me parece que el fenómeno de la masificación terminó pasando factura, ¿no? Y inclusive en las categorías menores, me parece que el Perú ha perdido fuerza, ¿no? O sea, ya no se produce tantos jugadores de tan buen nivel, ¿no? Siempre aparecerá un talentoso, una talentosa, porque el Perú es tierra de talentos, pero ya el proceso de gestión deportiva ya no está bien diseñado y por lo tanto el ajedrez escolar sigue siendo un ajedrez competitivo, pero el ajedrez federativo termina sufriendo las consecuencias. Saca tu cuenta, mira tú las edades de los principales jugadores del Perú y después de la generación de los hermanos Cruz, Emilio, los hermanos Cori, ¿no? Renato Terry, el propio David, Giuseppe, y en fin, todos ellos, ¿no? Son hijos de la gestión de los 90, ¿no? Por poner mi nombre, digamos, si ustedes quieren pongan, son nietos de lo que sembró Jaime Galese, ¿no? Y esa generación, que fue pues numerosísima y exitosísima, no solamente exitosa, numerosa, es fruto de un trabajo planificado y de un modelo de gestión que supo diferenciar lo que es la alta competencia de lo que es la masificación. Posteriormente la masificación ganó y ganó mal, porque ganó con comportamiento mafioso, repito, y por lo tanto ya lo importante no era producir alta competencia, lo importante era generar rentas. Generar rentas y aprovechar el talento y el prestigio ganado por el ajedrez peruano para que esas rentas sean lo más duraderas posible, ¿no? ¿Cómo enfrentar ese modelo? Entonces, bueno, el campeonato nacional, yo perdí interés en el campeonato nacional, pues porque ya terminaba siendo más bien víctima de este fenómeno, ¿no? O sea, ya cualquiera podía jugar en un campeonato nacional, ya no había ningún mecanismo de clasificación, y por lo tanto ya los jugadores no participaban tampoco en el campeonato nacional, y ya he perdido rastro. Supe que en muchos años de la gestión de Iturri, cuando Iturri se entornilló en la federación a principios de la pasada década, ¿no? Entre el 2010, 2014, 15, varios años no hubo siquiera nacional, ¿no? Ya ni siquiera es que hubo un nacional más o menos que poca gente reconocía y que había un campeón, sino que en muchos años ni siquiera hubo nacional, ¿no? En ese momento perdí rastro. Sé que se han organizado con ASCO y algunos nacionales en los últimos años, pero ya prácticamente no son pues un campeonato nacional, ¿no? Son campeonatos abiertos que tienen el nombre de campeonato nacional, con el perdón de los buenos jugadores que seguramente hay, ¿no? Porque a mí me da mucha pena que la juventud
de alto nivel que hay en el país no pueda tener un marco institucional adecuado, ¿no? Según tú, ¿cuáles crees que sean las razones por las cuales estamos sin presidente de federación ya hace varios años? Bueno, uno es el tema que acabo de comentar, ¿no? O sea, hay una renta detrás del aparato federativo. O sea, claramente hay una renta. Cuando digo renta me refiero a una renta financiera. Eh, y esa renta es una renta en colusión con el aparato de la FIDE. Eh, Difícil de documentar, difícil de tener datos así objetivos, pero creo que para quienes conocen, creo que es un hecho inobjetable. Y en segundo lugar, me parece que en el caso particular peruano, eh, sufrimos las consecuencias de una muy mal diseñada ley general del deporte, ¿no? Y el origen de la ley general del deporte, pues obviamente estaba bien intencionada, ¿no? No puede ser que las federaciones tengan juntas directivas designadas por el Instituto Peruano del Deporte. Tiene que haber democracia interna en las federaciones, tiene que haber un desarrollo institucional en las federaciones deportivas. Y hasta ahí todo bien y todos de acuerdo. El tema es cómo se hace y cómo se construye ese diseño institucional sobre la base de la realidad de cada disciplina, ¿no? Entonces, al intentar tener un único modelo, un único marco de organización y gestión deportiva para las 50 federaciones, es un imposible. Y eso fue lo que hizo el Perú. El Perú aprobó una ley general del deporte que en la gran mayoría de su concepción está como no me peleo con el fútbol y con el vóley, ¿no? Y por lo tanto, en la medida que el fútbol y el vóley, que eran los únicos que tenían algún nivel de organización mínima de ligas y clubes, que estas categorías, ligas y clubes, trasladarla a las 50 disciplinas deportivas es una ilusión, es claramente imposible. Sin embargo, la ley se diseña sobre la base de este modelo de ligas y clubes, que repito, era un intento de cómo hago para que el fútbol y el vóley se adecúen a un marco, o al revés, cómo hago que el marco se adecúen al fútbol y el vóley. Pero en el camino obligo a todas a adecuarse a ese marco. Y entonces, esta intención adecuada, este objetivo, este propósito sensato de construir una institucionalidad democrática, fue pésimamente pensada, fue pésimamente diseñada para las disciplinas que no eran fútbol y vóley, ¿no? Y como tú sabes, el ajedrez no es la única disciplina que ha atravesado esta crisis institucional, ¿no? El básquetbol, por ejemplo, que es un deporte también súper popular en el Perú, tiene varios años de una crisis dirigencial dramática, es una lágrima. El judo, el karate, el atletismo, en fin, muchas disciplinas pasamos por este problema. Entonces, claramente hay un problema de origen estructural en el modelo de gestión deportiva en el Perú, ¿no? Me da pena que no sea un tema de debate, ¿no? Porque yo creo que tanto se discute sobre la educación, sobre la calidad educativa, y se pierde de vista que el deporte forma parte de un debate educativo también, ¿no? Y entonces el deporte, la masificación del deporte, la práctica del deporte en el aparato educativo, de la mano con el deporte federativo de alta competencia, tiene que ser un debate estructural de la calidad de la formación de nuestra juventud. Tenemos que tener un deporte de alta competencia que se nutra y se articule al deporte escolar y de masificación. Pero esto no forma parte del debate político, nunca lo ha formado, y reproducimos un modelo absolutamente atrofiado. En el año 2001, cuando a mí me tocó enfrentarme a este monstruo, porque yo fui presidente, como te he comentado fuera de cámaras, yo fui el último presidente del modelo de la democracia, digamos, si uno se pone en criollo, ¿no?
Seamos francos, ¿no? Sí, pues yo fui el último presidente de la época de la dedocracia. Y me tocó a mí liderar el proceso de organizar y convocar a las primeras elecciones de Federación Deportiva Peruana de Ajedrez. A mí no me gusta llamarle FDPA porque me parece darle gusto a la ley, cuando en realidad el verdadero y histórico nombre es la FPA, ¿no? La Federación Peruana de Ajedrez. Pero en fin. Y entonces, claro, yo hablé con la gente del instituto, hablé con el presidente del instituto, hablé con la asesoría legal del instituto y les expliqué que no era aplicable, que en la realidad, que el concepto de clubes no era aplicable al ajedrez, que el mismo concepto de ligas, las ligas que habían en el Perú eran muy débiles, con la excepción de la Liga de Arequipa y la Liga de Trujillo, que eran además botines de guerra. O sea, tú recordarás. Claro, antes que continúes, digamos, hablando sobre ese tema. Yo tenía una propuesta interesante de claro, justamente de eso te voy a preguntar. En las elecciones, bueno, en las últimas que se hicieron, digamos, ¿no? Yo hice un artículo, ¿no? Donde hacía ver, ¿no? Lo siguiente, ¿no? De que había ciudades con menos tradición ajedrecística, pero que curiosamente justo en las elecciones, digamos, no participaban con 7, con 10, con 15 clubes, digamos, ¿no? Para las elecciones, ¿no? Incluso clubes que no tenían nada que ver con el ajedrez, ponte un club de vóley, ¿no? Votando en una elección para una presidencia de una federación de ajedrez, ¿no? Entonces, era muy curioso, digamos, ¿no? Y ciudades, digamos, con alta tradición ajedrecística, como es el caso de Lima, Trujillo, estamos hablando de qué y Arequipa, esto debe haber sido del 2020. No, 2020, las últimas. Ahorita, el año pasado. Claro, antes de la pandemia. Entonces, que ganó Boris. Bueno, no participó Boris, fueron otras personas, digamos, ¿no? Pero digamos que se estaba más o menos repitiendo lo que iba a pasar, ¿no? Sí. Donde no había poder, digamos, ¿no? Entonces, ahí viene justamente mi pregunta, ¿no? Porque no puede ser que sigamos cayendo en lo mismo de siempre, ¿no? Donde elijan, digamos, clubes, incluso, como le llamaban, electoreros o mal llamados clubes fantasmas que le dicen, que solamente despiertan cuando hay elecciones, ¿no? Y esa es la verdad, digamos, claro, ¿no? Pues, Kelber, queda claro que ahora, no es un modelo apropiado. O sea, ese modelo de clubes y ligas no es un modelo apropiado para construir una institucionalidad de gestión del ajedrez peruano. Es un modelo inapropiado, por decirlo menos. Ahora, justamente ahí venía mi pregunta, digamos, ¿no? ¿Qué plantearías tú, digamos, para unas próximas elecciones, digamos, ¿no? De una Federación Deportiva Peruana de Ajedrez. Sí, o sea, ya el tema, digamos, te comento lo que yo planteé en el 2001. ¿Ya? Y a partir de ahí quizás podemos conversar qué es lo que se puede hacer 20 años después, ¿no? El problema estructural es el mismo, queda claro, pero la situación claramente, pues han pasado 20 años y mucho ha ocurrido en el camino. Lo que yo formulé en el 2001 como alternativa, que yo estoy convencido que era la única alternativa, era de combinar lo poco que podemos tener de sistema de ligas. Hablar de clubes, repito que en el ajedrez no procede. Es como se dice en criollo, es un cuento chino, ¿no? Con el perdón de los chinos. Yo no sé de dónde viene el concepto de cuento chino en la criollada peruana, pero es un cuento chino hablar de que existen clubes de ajedrez en la sociedad peruana, ¿no? Habrán buenas intenciones, pero no existen clubes de ajedrez. Y menos aún creer que existen ligas que agrupan clubes, ¿no? Pero en fin, entonces lo que hay es que, o lo que había, es que habían algunas ligas que sí eran capaces de organizar los campeonatos que clasificaban a los representantes de las ligas a los campeonatos nacionales de las diferentes categorías. Me explico. No solamente para el campeonato nacional absoluto, que como tú bien sabes, las ligas tenían que organizar torneos para poder ir al regional. Así es. El regional, es más, tú tenías que clasificarte en la Liga de Arequipa para poder ir al regional, que se jugaba en Juliaca, se jugaba en Arequipa, se jugaba en Cusco,
y luego del regional se clasificaban al nacional. A una semifinal En el 2001, ya cuando entramos dijimos, oye, hay que hacer una semifinal primero y luego la gran final. Pero tú tenías que clasificarte desde tu liga a un regional y del regional al proceso del nacional. Eso es en el nacional absoluto. Pero ¿qué ocurre con el campeonato nacional sub-20? ¿Y qué ocurre con los campeonatos nacionales juveniles que ya para el año 2000, 2001 el Perú jugaba sub-18, sub-16, sub-14, sub-12, sub-10, claro, absoluto y femenino? Éramos 10 categorías infantiles más la sub-20, que también eran entonces 12 campeonatos nacionales, además del campeonato nacional absoluto. Ergo, tenemos 13 ciclos de campeonatos nacionales. Y entonces lo que dijimos es, bueno, perfecto. Sabemos que los clubes son fantasmas. Sabemos que las ligas son débiles. Ponemos como condición que las ligas sean capaces de organizar torneos clasificatorios. Si las ligas demuestran que organizan torneos clasificatorios, entonces se convierten en ligas elegibles y que tienen derecho a voto. Y tuve el gusto, caramba, de discutirlo con todas las ligas en un congreso en Ancash, me acuerdo, en un festival nacional juvenil en la ciudad de Huaraz, y acordamos las bases del proceso electoral, donde acordamos que las ligas tenían que haber organizado un mínimo, no me acuerdo, creo que eran 5, tenían que haber organizado 5 clasificatorios a algún campeonato nacional en los últimos 2 años. Acabo de contar contigo que eran 13 por año. Es decir, en 2 años eran 26. Entonces, de 26 ciclos, acordamos generosa y salomónicamente que si una liga podía demostrar que tenía 5 clasificatorios, podía participar de la asamblea electoral. ¿Me sigues? Es como un indicador de desempeño de la liga, ¿no? O sea, claro. ¿Cómo sé yo que la liga está operando? ¿Cómo sé yo que la liga es realmente existente? No lo sé por un papel de registro público y no lo sé porque el director regional del IPD de Lambayeque certifica que la liga de Ferreñafe existe. No, eso para mi gusto no me interesa. No podría discutir que también por el tema de la formalidad, pero en la realidad eso a mí no me interesa. Lo que me interesa es si la liga de Ferreñafe ha sido capaz de organizar un clasificatorio y tiene torneos organizados por la liga. Y yo como federación tengo la documentación. Yo como federación tengo la documentación de quién ha organizado los campeonatos y quiénes han sido los clasificados. Entonces nos reunimos, habían como 19, 20 ligas en el Perú y solamente 11 ligas lograron cumplir con esa condición. Las otras ligas aceptaron que esas ligas no estaban en condiciones de desempeño para poder participar de las elecciones. Y acordamos de que una vez que acabe el proceso electoral, había que trabajar con ellas para poder desarrollar esas capacidades. Por supuesto, pedían presupuesto, pedían que la federación les dé relojes, les den entrenadores, les den plata. En fin, ya, una historia compleja. Y entonces, eso es por un lado. Eso es para decir, no desconozco que hay ligas que organizan torneos. Pero el ajedrez está dominado por los jugadores. Entonces, hablamos con las ligas y les dijimos que la elección tenía que hacerla los jugadores. En ese entonces, acuérdate, habían no más de 120, 140 jugadores con el OFIDE. Y entonces dijimos, los 50 mejores jugadores del Perú votan y las 11 ligas votan. Y uno puede decir que por qué 50, por qué no los 120 que habían en el ELO. En fin, dijimos 50, la verdad no tengo yo claridad, era una alternativa a lo frágil que era proponer que el sistema de ligas elija a la Junta Directiva. Y entonces aceptamos, fue aprobado unánimemente en las asambleas de bases de las ligas en la ciudad de Huaraz. Y se votaron, no sé si tú participaste, yo calculo que sí debes haber participado en ese proceso electoral o no participaste. Fue en Lima, con lo cual no pudiste votar. Pero fue el año 2001 y
y votaron 50, probablemente 48, 49 jugadores, y votaron las 11 ligas. Ganó Henry Urday democráticamente, Mario Belli quedó segundo y nuestro buen amigo, el señor, caramba, nuestro buen amigo de la Universidad Nacional de Ingeniería, caramba, me va a matar que no me acuerde de él en vivo. El señor Fernando Ulises, ¿cómo se llama? No, ¿Cuál? Ulises Cuellar no. No. El señor, caramba, que nos ayuden en las redes. ¿A quién me estoy refiriendo? Me va a matar si no me acuerdo de él. ¿Caler? ¿Caler? Caler, Fernando. Caler, Fernando Caler. Fernando Caler, claro. Fernando Caler fue candidato, ¿no? Y hubo una competencia electoral, ¿no? Entre Urday, Belli y Caler. Los jugadores votaron, las ligas votaron y ganó Urday. Urday arrasó en jugadores. Perdón, Urday arrasó en ligas. No vamos a comentar por qué. Y Belli ganó en jugadores, pero por muy poco sobre Urday. Y entonces el resultado final fue que Urday ganó, ¿no? Y fue triste, pues, fue porque firmamos el acta, todo el mundo celebró, caramba, fue un acto democrático, fue la primera elección que hubo en el Perú. No hubo ningún conflicto, ¿eh? Todo tranquilo. Y a las pocas semanas Henry me busca a comunicarme que Registros Públicos no aceptaba el acta electoral. Porque claramente el acta violaba la ley, pues porque los jugadores no podían votar. ¿Me entiendes? Según la ley. Así que bueno, pues ante los ojos del Registro Público peruano, los jugadores no votaron. El presidente saliente, quien me habla, firmó un acta, mentira piadosa, como se dice en la música española, donde solo votaron las ligas y ganó Henry. Cosa que no era mentira, porque el voto de las ligas le había dado el triunfo a Henry, así que era cierto, ¿no? Pero era muy triste enfrentar un aparato desde el IPD y del registro público que no reconocía el esfuerzo de organización que habíamos tenido, ¿no? Lamentablemente ese intento no se pudo continuar en el 2006, cuando Henry volvió a postular a ser reelecto, y finalmente hubo una junta, una comisión interventora, una comisión, no me acuerdo qué pasó, donde participó Pedro García Toledo, Marco Balcázar, ¿no? Y se organizaron las elecciones en el 2007. Ahí hicieron lo mismo, hicieron votar a los jugadores y de nuevo Registros Públicos lo observó. Y generó un problema en la personería jurídica de Iturri, porque ganó Iturri las elecciones. Y ahí ya luego las elecciones son únicamente con las ligas. Mi opinión, por lo tanto, es hoy, yo lo que haría en el 2021 es, dado que el sistema de ligas y clubes está ya prostituido masivamente para un botín que significa la renta mafiosa que está detrás de ser miembro de una federación como la del ajedrez en alianza con la FIDE, me parece que la única es que los jugadores voten, ¿no? La única salida es que definir un número, 100, 200, no sé. Ya te he dicho, hay 2.981 jugadores del Perú en el ranking FIDE. Es un festín, es una obscenidad. Pero bueno, digamos que los primeros 100 jugadores del ranking FIDE del Perú elijan a su junta directiva y trabajen de la mano con esos 100 jugadores, ¿no? Y que su primera tarea sea organizar las ligas y sincerar el concepto de clubes. Claro. Pero ahí habría un problema, ¿no? Habría que modificar la famosa ley del deporte, ¿no? Porque no solamente abarca el ajedrez, sino abarca todas las disciplinas, ¿no? Exactamente. Eso es un dolor de cabeza. Pregúntale tú, pues, no sé, al badminton. Claro, a ver, badminton. ¿Cuántas ligas de badminton hay en el Perú, no? Entonces, claro, juegan badminton en el Regatas Lima y en el Terrazas y no sé qué, en el Rinconada o en el Real Club. Bueno, efectivamente, entonces ahí sí, pues los clubes de clase alta pueden quizás hacer votos de clubes. No sé, habría que ver. En cada disciplina hay que ver cómo se organiza, ¿no?
Eh, Me imagino que la realidad del bádminton, que dicho sea de paso, tenemos un desempeño en competitivo en bádminton muy fuerte en Sudamérica. Eh, no tengo idea, pues, disciplinas como pesas, como judo, como karate, que son de alta competencia también, que el Perú destaca, ¿no? Y yo sospecho que el concepto de ligas y clubes es tan fantasmagórico como en el ajedrez, ¿no? Eh, Así que hay que sincerar, creo yo, disciplina por disciplina. Y probablemente se pueden agrupar algunas disciplinas con un modelo de organización y otras disciplinas con otro modelo de organización. Veamos, pero si seguimos como estamos, lamentablemente se nos pasa el coche. Se nos pasaron los panamericanos, Kelber. En cualquier sociedad del mundo, la organización de una actividad como es los Juegos Panamericanos debe permitir el fortalecimiento del deporte, debe permitir que el deporte dé un salto arriba en organización, en calidad, en gestión. En el caso del Perú, los Panamericanos, yo discrepo totalmente con esta opinión generalizada de que fueron un éxito rotundo. Digamos, desde el punto de vista organizativo, claramente es un motivo de orgullo lo bien que estuvo organizado, lindas ceremonias de apertura, clausura, éxitos en resultados importantes, muchas disciplinas que fueron invitadas como la tabla y el frontón, por ejemplo, que nos dieron en el medallero un número de medallas que pueden haber, entre comillas, inflado algún tipo de resultado, sin quitar mérito a lo que significa el medallero de los panamericanos no han significado en absoluto el potenciamiento y la mejora de la gestión del deporte en el Perú, y no tenemos nada diferente antes que ahora. Yo diría que seguimos en una línea decreciente, ¿no? En el caso de Colombia no es el caso. Los panamericanos en Colombia cambiaron el deporte en Colombia. Las Olimpiadas en España, en Barcelona, modificaron la realidad del deporte de alta competencia en España. En el caso de los Panamericanos de Lima, se nos pasaron los Panamericanos. Qué bacán que todos bailamos bareto, qué bacán que somos orgullosos del Perú, qué bacán que tengamos 30 y pico medallas de oro, el récord de récords. Pero eso no significa éxito desde el punto de vista deportivo. Uh-huh. Oye, tengo dos preguntas, Manuel. ¿Para cuándo estás pensando volver al país? Y mi segunda pregunta es, bueno, tiene que ver con el grupo de trabajo, bueno, que ahora es el que, bueno, en teoría debería manejar la federación, ¿no? Ya que no tenemos presidente, ¿no? ¿Tú estarías dispuesto a volver a la federación? Bueno, Kelber, no tengo ninguna información sobre la situación actual. Primera noticia que me cuentas que se estaría formando un grupo de trabajo. Yo tengo entendido que había un proceso electoral. Entiendo que era vicepresidente de Boris. Creo que no me acuerdo quién es el actual presidente ante la FIDE. ¿Quién es el actual presidente ante la FIDE? ¿Vicepresidente? Presidente de la Federación Peruana ante la FIDE. No tenemos, ¿no? ¿Ni siquiera tenemos presidente. Boris? ¿Ni Boris? No, en la FIDE no figura presidente, no tenemos presidente no figura, en la FIDE. Ya no figura ni Asco. No. ¿Y quién ganó en las elecciones estas que tú cuentas anecdóticamente que votó un club de vóley? Me parece que fue Cerrón, ¿no? De Huancayo, ¿no? Carlos Cerrón. Eso fue el año pasado, a principios, más o menos hace un año, ¿no? Y Iturri creo que insiste con que él es presidente o no sé qué ha hecho Iturri. Bueno, también. Pero el tema es, ¿qué tienes pensado, digamos, tú a futuro? Bueno, no tengo ninguna información sobre lo que tú cuentas de la situación del grupo de trabajo. Es un tema muy complejo porque por más que tú convoques pues a San Pedro, San Pablo y San Martín a hacer un grupo de trabajo en el ajedrez, si no tienes el reconocimiento de la FIDE, es un dolor de cabeza para cumplir con las aspiraciones de los jóvenes que quieren jugar en los campeonatos panamericanos y en los campeonatos mundiales. Entonces, ¿tú cómo puedes organizar, siempre y cuando tengas los recursos para organizarlo? Que es otro dolor de cabeza. Organizar un torneo, Kelber, tú lo sabes muy bien. Tienes que tener recursos para árbitros, tienes que tener recursos para alojamiento a los campeones regionales. Mi opinión personal
Es que si yo soy un campeón regional sub-12 y hay un campeonato nacional sub-12, el campeón regional tiene que viajar con gastos cubiertos al campeonato nacional, con alojamiento. Eso de que tú págate y tú ve cómo debía, porque todo es un festín, es un insulto. Entonces, ahí es donde viene, digamos, asumir una dirigencia es asumir una responsabilidad y hay que hacer bien el trabajo, ¿no? Entonces, si no hay esos recursos y no hay el aval de la FIDE, es nadar contra la corriente, ¿no? Creo que, bueno, si es que se está gestionando el grupo de trabajo, ojalá que por lo menos cuente con la voluntad del aparato público de dotarle de los recursos necesarios. Habría que hacer un plan de trabajo, que creo que incluye por lo menos este tema del el circuito del Festival Panamericano de la Juventud. Entiendo que el ajedrez escolar se ha consolidado en los últimos 10 años como un circuito también fuerte. Al amigo Jorge Pacheco, mis abrazos y mis saludos por tremenda trayectoria en él, en ese circuito. Y también, obviamente, al Colegio Saco Oliveros, que donde está quien entrena en el Colegio Saco Oliveros, ya perdí. Dante Soto. Dante Soto, ¿no? Que también se metió a la federación y estuvo trabajando en el aspecto federativo. Pero, en fin, creo que hay que ver cómo dotar de recursos a este potencial grupo de trabajo y enfrentar el monstruo de la FIDE, ¿no? Yo sé que a pesar que tenemos al vicepresidente en la FIDE, el vicepresidente no tiene pues capacidad política de torcer el brazo de la mafia, ¿no? Entendemos perfectamente que Julio ha sido convocado pues, como una figura emblemática del ajedrez mundial, ¿no? Julio, tú sabes, pero él no tiene capacidad de romper el aparato, no quiero decir mafioso por octava vez en la entrevista, pero sí, pues el aparato burocrático enquistado de la FIDE de las Américas, con todo el trabajo federativo en el continente. Eso es un monstruo que si tú no puedes lidiar con él, por lo menos tienes que buscar hacer las paces con él para desde su propio marco de organización permitir que una federación mínimamente decente pueda hacer su trabajo, ¿no? Pero tienes que abordar ese tema. Si no lo abordas, creo que no hay futuro, ¿no? Me parece. Claro, algo que quería aclararte, Julio, ya no es vicepresidente de la FIDE, ¿no? Eso ya hace meses que lo declinó ya hace meses ya, Julio. Renunció. Claro, renunció ya. Eso fue hace meses ya. Hasta cierto punto era un maltrato lo que le hacían, ¿no? O sea, lo habían utilizado como una figura simbólica, ¿no? Entiendo que el presidente es una persona seria, es un economista ruso de primer nivel, ha estado muy cercano en la esfera del gobierno ruso y tiene más o menos una estrategia relativamente positiva e innovadora en el ajedrez internacional, pero aparentemente no ha podido lidiar pues con la organización de la federación, ¿no? Bueno, Manuel, nos hemos excedido en el tiempo. De largo. Mira que mira que todavía hay bastante por conversar, ¿no? Pero qué bueno saber de ti, ¿no? Y bien por el ajedrez peruano, ¿no? Que te está escuchando, ¿no? Y saber de que estás también, ¿no? De que, bueno, que has contado un poco acerca de tu experiencia como presidente, ¿no? En tu gestión, ¿no? Lo que tuviste a fines de los 90 y principios del 2000, ¿no? Y cómo se manejaba una federación en ese entonces, ¿no? Y bueno, y cómo se está manejando en la actualidad, ¿no? Y bueno, y esperemos por el bien del ajedrez peruano, ¿no? Que pronto tengamos una federación como corresponde, ¿no? Porque el ajedrez peruano se lo merece, ¿no? Se lo merece por los niños, por los jóvenes, ¿no? Por todo lo que está dando el ajedrez, no solamente a nivel latinoamericano, ¿no? Sino también a nivel mundial, que en su momento incluso llegó a sacar campeones mundiales, ¿no? Sí, bueno, todos sabemos que el ajedrez juvenil peruano es una potencia, o sea, en el continente americano somos una potencia, ha quedado demostrado de manera consecutiva casi 20 años, y competimos de poder a poder en el mundo. Lamentablemente, repito, los problemas dirigenciales pasan factura, ¿no? Ya no competimos tan bien como hace 8 o 10 años atrás. Creo que va a costar un tiempo volver a competir con esa fuerza,
pero tenemos con qué, ¿no? Porque el ajedrez es una práctica cultural de nuestra sociedad, difícil de explicar, ¿no? Pero ciudades como Trujillo, Arequipa, ¿no? Cusco, Juliaca, se va a molestar Barreto si no digo Guacho, pero, hay muchas ciudades donde es una tradición histórica, Piura, ¿no? Es una tradición histórica, no es un fenómeno de ahora, ¿no? Es un fenómeno de décadas, ¿no? Y Bueno, lamentablemente esa fuerza se está desperdiciando, ¿no? bueno, mis saludos para Barreto. Carlos, esperemos que su recuperación sea pronta, ¿no? Él está un poquito delicado de salud, por si no lo sabe, digamos, ¿no? Hace poco tuve una videollamada justamente con su hijo, con Gary Barreto, y bueno, todas las buenas vibras, ¿no? Sí. Y también, bueno, pidió oraciones, ¿no? Para con su padre, ¿no? Que esperemos, ¿no? Porque Carlos, esperemos que tenga, bueno, y tiene, ¿no? Cuerda para rato, ¿no? Porque el ajedrez es una de sus pasiones, ¿no? Yo llegué a conocer su casa de Carlos y de verdad que parecía un museo, ¿no? No parecía una casa, un museo, de verdad, es un museo del ajedrez, ¿no? Y es un apasionado de los pocos, ¿no? Creo que la biblioteca que tiene Carlos es impresionante, ¿no? No sé si sea la más grande del Perú, ¿no? Pero es increíble lo que puedes encontrar en la casa de Carlos Barreto, juegos de madera, de todos los tipos, él ha viajado bastante y es un digno representante, ¿no? del ajedrez Recuperar peruano, ¿no? el espíritu familiar, ¿no? Que había en los 70s, 80s, donde con todas las discrepancias y con todas las rencillas entre los diferentes ajedrecistas y grupos, había un espíritu de familia o ajedrecística nacional, ¿no? Así Y es. yo creo que eso se ha perdido y nunca es tarde para reconstruirlo, ¿no? Bueno, Manuel, estamos llegando al final, me gustaría que des palabras de despedida. No, nada, un gusto, Kelber. Felicitaciones por tu trabajo como promotor del ajedrez. Entiendo que esto es no solamente en el Perú, sino en toda la región andina. A todos los jugadores, a todos los aficionados, a todas las aficionadas, pues un saludo. No dejen de practicar el ajedrez. La práctica cotidiana del ajedrez es muy saludable. No dejen de ver ajedrez de alta competencia. Ya vi que Kelber, por ejemplo, no ha visto la final del día de hoy entre Wesley So y Magnus Carlsen. Me queda claro que no sabe que So ganó una partida y empataron tres. Y Carlsen desaprovechó en la partida tres chances de ganar. Pero un buen aficionado no puede perderse esos matches. No dejen de verlos, no dejen de seguirlos. Y ojalá que pronto volvamos, ¿no? Más allá de con quiénes y cómo, pero que como sociedad volvamos a ser pues un referente continental, ¿no? Bueno, Manuel, ha sido un placer tenerte en mi canal y estaremos en un próximo contacto. Listo, un abrazo con todos. Hasta luego. Listo, nos vemos, hasta luego. Chao.